Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a continuar con otro vídeo en la serie LLMOps y seguimos de nuevo con el Model Context Protocol. Hoy vamos a ver una serie de conceptos nuevos y cómo crear una aplicación en la que puedan convivir diferentes MCP servers que se conectan a los clientes y en este caso al host MCP con distintos protocolos de transporte, STDIO y SSE, y luego veremos también otros recursos y prompts, que son otros de los conceptos con los que tenemos que trabajar también si usamos el Model Context Protocol. Hoy vamos a crear un Conversational Chatbot que en sí es una plataforma de búsqueda integrada que está implementada por debajo con inteligencia artificial. La inteligencia artificial le viene de distintos modelos. Unos se utilizarán con ayuda en el cliente para construir la respuesta final, y otros como en el caso de Perplexity, que es una de las tecnologías que vamos a usar para ayudar a la búsqueda de información en la nube. Y Google utiliza su engine, que también de alguna manera también está ayudada con inteligencia artificial. Mi nombre es Juan, soy un ingeniero de sistemas con más de 25 años de experiencia en el sector, y los últimos 10 años estoy dedicado al mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Bueno, hemos visto ya bastantes cosas sobre el Model Context Protocol, hemos creado aplicaciones, hemos revisado los conceptos principales, y hoy nos vamos a centrar un poco en algo que no habíamos visto hasta ahora, que eran los prompts y los recursos, y para ello luego también crearemos una aplicación que ya hemos hecho algo similar en vídeos anteriores, en la que podamos tener un ejemplo y una demo, una aplicación de principio a fin en la que podamos ver todos los conceptos de los que vamos a hablar ahora. Perplexity, para los que no lo conocéis, es una plataforma de búsqueda, lo que llaman una web search engine, pero muy similar a la que conocéis de Google, pero bueno, esta utiliza los LLMs para procesar queries y sintetizar las respuestas basadas en los resultados que obtiene de la web. O sea, por detrás, esencialmente, y ahora os lo voy a enseñar para los que no conocéis la plataforma, lo he hecho, algo similar al propio Google, pero bueno, está, digamos, empaquetado en una en una aplicación SaaS a la que accedes. Puedes usarla free, yo tengo la opción de pago porque también la voy a utilizar en uno de los proyectos en los que estoy trabajando, y esencialmente algunos de los controles os son bastante conocidos, porque son similares a los que utiliza el propio Cloud AI o otras aplicaciones. Esta tiene una competencia bastante feroz, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque hacen lo mismo con otra que se llama Firecrawler, que lo veremos las dos juntas en un vídeo que estoy preparando. Hoy solo vamos a usar la herramienta Perplexity, y estoy preparando otro en el que veremos una versus la otra, o sea, Perplexity versus Firecrawler, y qué es lo que hace una y qué es lo que hace otra. Lo que voy a usar, y por eso en este proyecto estoy usando Perplexity, es porque tiene un MCP que en principio funciona en STDIO, y yo lo he amoldado para usarlo en SSE. También veremos en el vídeo la propia máquina la máquina de búsqueda de Google, cómo activarla y cómo usarla, y veremos la propia aplicación. Tengo creado también un MCP server integrado en el propio cliente,
pero en esta vez tanto el MCP Server de Google Search como el MCP Server de Perplexity los tengo integrados como servidores independientes y que están creados en una aplicación que usa el transporte, el protocolo de transporte SSE para comunicarse con los clientes que están embebidos en la capa de orquestación de todo el trabajo, donde se organiza toda la dónde nos tenemos que comunicar, a qué MCP server o qué dato queremos utilizar, y luego tengo un MCP server que se me está comunicando con el agente, bueno, el agente LangChain, que es el que organiza, digamos, todo el flujo de trabajo, se me comunica en vez de por SSE, por STDIO. En este otro MCP server, que lo llamamos compañía tagging, que es parte de lo que estoy haciendo, pues digamos que se me comunica con el cliente o con el host en este caso, ya que esta aplicación en sí es un host MCP que contiene múltiples clientes, cada uno se comunica con un protocolo al MCP, a sus MCP servers correspondientes. El cliente que está en la capa de orquestación se me comunica con Google Search utilizando el protocolo de transporte SSE, el de Perplexity con el protocolo de transporte SSE, y el de compañía tagging, donde tengo los prons y los recursos, se me comunica vía STDIO. Como sabéis, en los en la parte del protocolo MCP, pues tenemos dos formas principales, aunque hay varias, incluso puedes definirte las tuyas propias para comunicar clientes y servidores, cada una con sus ventajas o sus desventajas. Aquí, como veis, la parte de STDIO, que es el que estamos utilizando para definir los prons y los recursos, pues es un proceso simple en el cual el cliente MCP en contacto con la aplicación LLM por un lado, y por el otro lado del proceso principal donde corre el cliente se lanza un proceso hijo, que es donde corre el MCP server. En este caso todo corre en el mismo proceso, esto corre todo en la misma infraestructura y en el mismo espacio de memoria. Cuando esto, pues la comunicación, el flujo no sale de tu máquina ni sale del espacio de memoria, lo que la comunicación entre el cliente y el servidor MCP se realiza a través de la memoria del sistema de tu máquina local o del servidor donde esté corriendo el proceso. Este modelo está diseñado para correr aplicaciones, digamos, unitarias, procesos simples, orientada al entorno local, al entorno de usuario, no para entornos distribuidos. Para el entorno distribuido, el MCP no desarrolló, porque esencialmente SSE existe desde hace muchísimo tiempo, es lo que llaman server-side events, es una tecnología de creación de sesiones en los entornos HTTP o HTTPS. Entonces esto es una sesión que se establece, una sesión asíncrona, pues se establece por un periodo de tiempo y comunica el cliente con el servidor, que están corriendo en diferentes espacios de memoria, en diferentes infraestructuras. Aquí yo he simulado todo esto corriendo los servidores estos MCP servers en diferentes Docker containers. Lo que es mi aplicación, en esta aplicación que vamos a ver hoy, tanto la capa de usuario como la capa de orquestación corren en un único Docker. No es lo ideal. En un entorno distribuido deberíamos de tener la capa de usuario, digamos lo que es autenticación, el front del usuario, toda la gestión de la memoria chat, como veis aquí, la gestión de proveedores, esto que se maneja, como luego veréis, en el front del usuario. Eso sería un Docker, y otro Docker sería el backend, donde orquestamos todo el trabajo, elegimos las tools, elegimos los prons, manejamos las respuestas, y también luego pues tenemos una capa de seguridad in and out, o sea, desde hacia el front y hacia los servidores, a los servidores MCP que trabajen en SSE,
que sería la que, digamos, pues nos autorizaría a ir a un servidor MCP u otro dependiendo de tu perfil. Aquí esto está bastante más relajado porque, bueno, es una demo, digamos, para escalar esto hay que tener muchas consideraciones. Yo estoy trabajando ahora en un ejercicio de este tipo, hay que mirar pues cómo se quiere distribuir la aplicación a todos los usuarios de una empresa. Hay muchísimas cosas que hay que definir en una arquitectura cuando se trabaja con una aplicación de este tipo. Esto es una demo. De la demo a la aplicación final en producción hay un camino larguísimo, lleno de piedras y de dificultades, y bueno, pues lo que vamos a ver aquí pues es, digamos, crear una aplicación que sea funcional, un prototipo, pero como os he anticipado en otros vídeos anteriores, desde esto hasta una versión final pues hay un camino bastante largo. Aquí vemos todas las piezas que necesitamos. Algunos de los requisitos se relajan ya que estamos en una demo, en un entorno local, queremos probar las funcionalidades, queremos enseñárselo a los usuarios, pero no está la aplicación preparada para el usuario final. Y bien, y como veis, cada MCP server pues luego se comunica con su data. Aquí el MCP server pues se comunicará con la Google Engine que le configuremos. Perplexity se comunicará con el backend de Perplexity con una key a través de lo típico. Definiremos en tu cuenta de Perplexity, crearás una key, con esa pues se conectará el MCP server, y este pues no necesita autenticación ya que está, digamos, esencialmente, aunque veáis la caja aquí, está pegado y está esencialmente en el código, está en este mismo cliente. Esto es un diagrama, digamos, funcional, pero no refleja, digamos, luego la realidad del código. El código, digamos que esto es una carpeta que depende del propio cliente, aunque luego pues para que veáis un poco cómo funciona todo el flujo de información, pues la he colocado aquí. De hecho, bueno, para que sepáis, este dibujo tan bonito también lo he hecho con inteligencia artificial, que para que veáis la cantidad de cosas que podemos hacer con los modelos si sabemos manejarlos adecuadamente, ¿no? La capa de orquestación nos va a utilizar el modelo que utiliza para darte la respuesta final. O sea que hay un modelo que es el que utiliza el MCP host o los diferentes clientes que tenemos embebidos en el MCP host. Aquí he hecho también una extensión digamos, de modelos que podamos, digamos, de configurar de forma dinámica qué modelos podemos usar, pero esencialmente y por defecto nos va a utilizar el GPT-4 mini o el O3 mini para, digamos, elegir cómo orquestar, qué tool seleccionar, qué prompt utilizar, qué recurso utilizar, y cómo luego pues crear una respuesta, o sea, lanzar las búsquedas en Google, en Perplexity, obtener esa información y luego, acorde al prompt que se ha seleccionado, pues construirte una respuesta de forma adecuada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver lo primero, cómo vamos a crear bueno, vamos a ir primero a ver si encuentro la información, que a veces se me pierde todas aquí. Bien, para Home Perplexity, lo dicho, tiene unos modelos bastante conocidos, funcionan bastante bien los modelos Sonar y Sonar Pro. También podéis utilizar otros modelos cuando trabajáis aquí, donde estaba aquí, si no Choose a Model, puedes trabajar con cualquier modelo, con Grok, Gemini, GPT, Sonnet o con los suyos propios, que son modelos diseñados por ellos. La parte del Model Context Protocol que vamos a ver ahora son dos conceptos nuevos. Uno es la parte de prompts. Lo que puedes hacerte aquí es crearte una serie de prompts y que de forma dinámica, tú cuando escribas una cuestión en el bot en el lenguaje natural, pues te va a utilizar uno de estos prompts y los tienes ahí predefinidos. Digamos que vas a lanzar un prompt que ya lo tienes predefinido. Luego os enseñaré cómo
esto lo tienes, digamos, es otro de los recursos que puedes exponer, como hacemos con las tools, en un MCP Server. El otro recurso que vamos a utilizar es recursos, se llama resources como tal, y expones realmente la data. Un conjunto de recursos, de datos, a ver si lo encuentro, servidor, recursos, efectivamente. Lo que hacemos aquí pues es exponer data en sí, o sea, que aquí lo que vamos a exponer en este caso, en esta demos, pues es un fichero CSV que contiene una serie de clases, una serie para etiquetar una data, y lo que hacemos pues es crear un recurso MCP para que el modelo sea, puedes luego incluso hacerle queries al propio bot y ver qué es lo que contiene ese recurso de data. Es una forma de enmascarar y hacerle disponible pues un fichero o una serie de ficheros que tengas en esto. ¿Qué puedes incluir aquí? Pues por ejemplo una base de datos vectorial, puedes incluir una página web, puedes incluir documentos en tu sistema de ficheros, documentos en un bucket o en un storage en la nube, una base de datos. Cualquier cosa puede ser un recurso. Lo único que tienes que crear es una interfaz con el MCP Resource y la lógica adecuada para leer ese recurso. ¿De acuerdo? Luego esto lo veremos en la aplicación. Normalmente, aparte del recurso, aparte de la interfaz que ofrece al usuario para que le puedas interactuar con ella, pues normalmente se crea una tool para que puedas, digamos, manejar ese recurso o ese prompt también e insertarlo dentro de la cadena de eventos que se desencadenan cuando estás creando una conversación con el propio LLM. Bien, para crear la conexión con Google, pues hay que tienes que tener obviamente una cuenta en el Google Cloud. Si no la tienes, pues hay bastante material en el canal para para que veas cómo se crean ¿cómo se dice? Un proyecto en Google Cloud y que luego puedas activar APIs. En este caso tendrías que activar la API Custom Search API. Una vez que la tienes, te vas a la propia API, te vas a las credenciales y te creas una credencial para, en este caso, una de este tipo. Perdonad, esto en vez de hacerlo por aquí, es mejor hacerlo por el propio IAM. Os vais a IAM, aquí tenéis un link de todo lo que tenéis. Perdonad, pero va un poquito lento, como es habitual. En este caso, tendríamos que crear un segundito. En algunos momentos se me olvidan las cosas. Bien, desde la propia, antes lo he dicho mal, en la propia API, una vez que la habéis activado, los vais a credenciales, creáis una key, el tipo de aplicación pues sería o web aplicación o desktop aplicación, os da lo mismo, podéis crear la que queráis, le dais un nombre y la creáis. O sea, le dais aquí web 2, la creáis. Y aquí pues ya te dan una serie de el client ID, esto lo necesitas, y luego el client secret, ¿de acuerdo? Estos dos datos los tienes que tomar para luego configurar la engine, la conexión a la engine. Entonces ahora web 2, esta la voy a borrar. Puedes restringir luego aquí en la propia web las APIs a las que se pueden conectar, aunque eso también lo podemos hacer a la hora de crearlo. En este caso la vamos a borrar, delete, y ya está. Bien, una vez que ya tenemos creado esto, pues hay que irse, dejarme que os vais aquí a la parte de create
crear una máquina de búsqueda programable, le das un nombre, le dices que pueda buscar en toda la web. Le dices que no eres un robot y le das a crear. Si tú ahora mismo copias esto, pues como veis aquí, simplemente esto es digamos un add-on que puedes embeber en cualquier aplicación. Y aquí, pues por ejemplo, what is perplexity? Perplexity. Y entonces puedes buscar, y es una máquina de búsqueda, ni más ni menos. Pues esto que esencialmente puedes hacer, esto es un testeo de lo que tenemos, pues lo puedes, se embebe en una aplicación, ya pueda ser una página web, puede ser el home de una aplicación, y ahora nosotros lo que vamos a usar es esta engine embebida en un servidor MCP. Entonces aquí nos vamos a las engines. La que acabo de crear hoy es esta. La voy a borrar también para que no... Toda esta información os la paso luego en la documentación del sistema para que podáis luego seguirlo. La parte de Perplexity, pues os vais a vuestra cuenta y aquí tenéis en la parte de, si no recuerdo mal, era All Settings, y aquí ya tenéis las APIs. Tenéis que hay una opción de freeware, o sea, free, una capa de acceso free que bueno, te permite una serie de búsquedas. Yo pues como os digo, ya me he creado un plan, el básico, pues para poder hacer unas cuantas pruebas reales. La key que necesitéis, pues os la añadís, os la copiáis en un papel, o sea, para luego ponerla en el fichero de entorno. Bien, ¿qué más? Hemos definido los propios recursos. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Os he creado aquí una bonita documentación para todo, para que podáis seguir de principio a fin. Esto lo veremos luego. Y en principio, pues tenemos, como veis aquí, nuestro cliente, la parte de servidores con el servidor MCP. El 1 es el Perplexity, el servidor 2 está hecho en JavaScript, el original que tiene Google está hecho en JavaScript. Lo que he hecho ha sido pues simplemente modificarlo para que funcione con el protocolo SSE. En principio la máquina te permite dos tools principales, que son a ver si esto está, las tools las tenemos aquí, la red web page, que es una de las tools, o sea, le pasas una URL y te devuelve el contenido, y luego le tienes la tool de búsqueda como tal. Por defecto te va a buscar, si le quieres que te busque más de 5 páginas, pues o sea, el máximo de 10, por defecto te retorna 5, y puedes modificar esto en el propio código, es en la propia pregunta que hagas en el sistema, en la web de la aplicación, perdón. Bien, todo lo tenemos en un Docker Compose, nuestro fichero de entorno. Tenemos en nuestro Compose el MCP Server 2, que es el de Google. Como veis aquí, necesitáis definiros vuestra Google Apple Key, está lo que os he, y el Google Search Engine. Luego aquí tenemos definidos los puertos, la network a la que se conecta, que es donde están corriendo todos los containers. Tenemos 3 containers, el MCP Server 1, que es el Perplexity. Para Perplexity necesitaréis la key y necesitaréis el modelo con el que vais a trabajar por defecto, y luego tenemos el cliente, que
en este caso por defecto se nos va a conectar, bueno, tenemos una serie de, de credenciales. Luego veréis que he creado una opción para poder definir modelos que se me utilicen en la parte de cliente para extender las capacidades por defecto, o utilizo OpenAI o Azure OpenAI, pero le he dado ya la opción de que podamos utilizar otros modelos aparte de todos estos. Luego lo vemos en la cuando hagamos la demo. Aquí tenemos las de estas otras digamos claves, que son las mismas que utilizamos en el Docker para Perplexity o en el Docker para de Google. Las tenemos también en la parte de cliente. Luego tenemos una serie de volúmenes, pues para que no para no montar tanto el fichero de entorno como las claves. Estas claves son las keys del certificado. Estoy usando un certificado autofirmado de momento. Veis que los procesos están todos en el cliente. Ahora los miramos, y estoy utilizando también tanto un certificado autofirmado como unas claves para luego encriptar o hacer hashes de las propias passwords de los usuarios. Aquí hay una serie de consideraciones en la parte cliente cuando lo vayáis a desplegar, que hay que ver. Obviamente la capa de usuario hacia cliente, pues tengo hecha autenticación y un sistema de hashing de las passwords, pues para no poner las passwords en el Docker, y luego tengo un certificado autofirmado para implementar HTTPS SSL, pero esto digamos que es para la demo, una demo máximo un MCP, y siempre que estar en un entorno controlado. Una vez que vayas a desplegar esto a producción, obviamente esto hay que cambiarlo mínimamente, pues, o integrar el cliente, el Streamlib con el OAuth2 a una autenticación hecha con Google, por ejemplo, o con una cuenta de Google, o a una autenticación hecha también con el Azure Intra ID, con el directorio de tu, por ejemplo, pues de la cuenta con la que estés utilizando para loguearte en la empresa en Office 365 o cualquier otra cosa similar. El SSL, por supuesto, con un certificado de una autoridad de certificación legal de tu compañía, etcétera, etcétera. Y luego, pues, la comunicación entre los clientes MCP y servidores MCP que utilizan el protocolo SSE también tienen que ser autenticadas y cifradas. Como estamos en un entorno de demo, esto está relajado y estas comunicaciones son en transparente, son en claro, con lo cual es algo que sabemos que está ahí. Estamos en una demo, pero en su momento pues tendremos que modificarlo si queremos desplegar una aplicación como esta o similar a producción. Son cosas que os anticipo que habría que hacer en una aplicación real, tanto cuando queráis escalarla a múltiples o cientos de usuarios, o cuando queráis desplegarla, escalado, o moverla a un entorno productivo real, ya que esto, pues aquí hay algunas cosas que no son, digamos, no es que no sean buenas prácticas, sino que están relajadas por el entorno en el que vamos a operar, ¿de acuerdo? ¿Es esto? Bien. Y luego, pues, nuestra red. Tenemos health checks, que los tengo implementados en todos nuestros entornos. Como veis aquí, tengo instalado el Docker Desktop en mi máquina local. El proyecto de Compose, pues simplemente es he creado la aplicación, el proyecto que se llama en Docker Compose, y bueno, pues me crea los 3 Dockers. Cada uno, en uno tengo, como veis, el cliente, servidor MCP2,
y el servidor MCP1 que me corren cada uno en diferentes puertos. El host client, que es la UI, pues me corre para HTTP en el puerto 8501, para HTTPS en el 8503, que es donde realmente me conecto y el que luego abrimos a internet. En todo caso, lo dicho y vuelvo a repetir, esto es una demo. Si pretendéis sacar de esto un proyecto, aparte de que normalmente cuando haces una aplicación de esta se involucran a muchísimas otras, como se dice, participantes de la empresa, o de stakeholders, que se suele decir, que vengan pues de la parte de nube, de arquitectura, arquitectos de sistemas, en los cuales pues cada uno viene con sus propios requerimientos y todas estas cosas, el agente de seguridad, que por cierto, que por 100% seguro que te van a decir que esto no pasa ninguno, pero bueno, lo dicho, ahora mismo es el embrión de lo que sería la aplicación final y así podemos probarla, digamos. Bien, vamos a ver para toda la información de cómo luego creáis el proyecto en Compose lo tenéis también en la documentación de la aplicación y del vídeo cuando luego lo suba a la nube. Bien, los servidores, como os digo, uno está hecho en JavaScript, el otro está hecho en Python. Vamos a ver un poquito el de Perplexity. El de Perplexity simplemente he tomado el que proporcionan ellos y lo he adaptado a SSE. Podríamos haber hecho lo mismo que he hecho con el otro, pero bueno, simplemente, si los que habéis visto ya los vídeos anteriores, pues lo que se hace, la definición de tools y la definición de esto no cambia absolutamente nada como han definido tools. Como veis, tienen dos búsquedas, una que se llama Perplexity Search Web y Advanced Search. En principio son la misma. Como veis, le estamos pasando, aparte de la query como tal, le pasas lo que llaman recency, que es qué tipo de antigüedad quieres ver de los datos, el modelo a usar, el número máximo de tokens que te va a responder. O sea, esto ya te devuelve un contenido depurado, ¿no? O sea, lo que te hace Perplexity, como lo que te hace Firecrawler, en definitiva, es usar un modelo, el que sea. Firecrawler como Perplexity pueden usar los suyos propios como otros modelos, y lo que te hace pues es utilizar una búsqueda en internet. En este caso ellos tienen su propia engine también, como pueda ser un Tabili o cualquier otra, o una propia desarrollada por ellos, y luego lo que les retorna la web, las páginas, puede ser incluso la propia Google Engine, lo que les retorna a Google Engine lo pasan en el LLM y te devuelven una respuesta adecuada basada en los parámetros también que estás utilizando. Esto directamente es lo que proporciona Perplexity. Lo único que he hecho yo es añadirle o cambiarle el protocolo de transporte y crear un Docker container para que corra en un container adecuado. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, pues es, por definición, lo que quiero crear pues son microservicios, que son servidores MCP que tenga corriendo en una infraestructura de containers, y que puedan servir a múltiples aplicaciones, no solo a una. Cuando definís el protocolo de transporte, o sea, estáis diciendo o digamos estáis limitando o qué es lo que puede hacer o cómo se va a establecer la comunicación entre el cliente y servidor. Esto tiene unas ventajas y limitaciones con respecto a cómo vas a poder desplegar la aplicación y qué es lo que va a poder hacer, con quién va a poder al final del día hablar tu servidor MCP. Si tú lo configuras en formato STDIO, pues con el único que va a poder hablar es con este cliente, que es el que
con el que está, digamos, enlazado a través de la memoria de un sistema. Si lo despliegas en protocolo SSE o WebSockets, WebSockets es comunicación asíncrona, SSE es comunicación síncrona. Si lo haces de esta manera, pues vas a poder acceder a esta data que está detrás del MCP server desde muchos o desde múltiples servidores, clientes MCP. Esto, como digo, no es ni mejor una ni mejor otra, simplemente es cómo tienes pensada distribuir la aplicación o cómo tienes pensada la arquitectura de la aplicación. En un entorno distribuido es obvio que tienes que utilizar el protocolo SSE, aunque no es tampoco algo completamente mandatorio. Podrías crear lo que llaman aplicaciones de desktop y distribuirlas con Citrix o con VMware en aplicaciones completas y distribuirlas a los clientes, pero lo normal si estás trabajando en un entorno de microservicios es que utilices SSE o WebSockets para las comunicaciones, y aquí tú tienes pues un servidor MCP que, digamos, contesta peticiones que le puedan hacer múltiples clientes MCP. Esto luego lo puedes escalar horizontalmente con múltiples servidores que están, digamos, sirviendo detrás de una IP y un puerto común. Entonces, dependiendo de cómo queráis distribuir la aplicación, pues lo haremos de una manera u otra. En mi caso, en este caso en concreto, vamos a utilizar las dos. Uno es tanto la web, la Search Engine como el Perplexity los tenemos distribuidos en SSE. La parte de prompts y de recursos, que son algo, digamos, estático y solo para esta aplicación, lo engancho vía STDIO. ¿A qué? Pues al cliente que me está corriendo también pues en la UI. Luego tenemos, como veis aquí, una capa de orquestación. Aquí el tool selector, el agente LangChain, que es el que, digamos, está actuando de MCP host, va a utilizar el tool selector, el prompt engine y el manejo de las respuestas, el manejador de respuestas, pues para, digamos, orquestar todo el flujo de información. Él decidirá cuándo conectarse a Google, conectarse a Perplexity y cuándo pues conectarse al que llamo Company Tagging MCP Server. Y obviamente pues todo esto por dentro está conectado y entrelazado con los protocolos adecuados. Pero era claro que la parte de prompts y cliente pues la iba a establecer aquí. Bueno, en la parte de cliente pues tenemos aquí este README, este está en inglés, lo tengo que traducir al español. Pues bueno, como veis aquí, también os paso toda la documentación de cómo tenéis que conectar los propios. Estoy aquí, pues bueno, pues tenéis un poco. Esta documentación, por cierto, no está actualizada por lo que estoy viendo, o sea que ya la crearé. Pero en principio, como veis, esto ya lo tengo solo desde el principio. Bueno, en principio, como veis, tenemos la parte de UI, aunque aquí solo tenemos un MCP server. Tenemos el agente LangChain, que es, digamos, es un concepto esencialmente de cómo se crea un agente, un host MCP, que pues por un lado tiene la parte de routing, de lo que llaman tool routing, que es con qué tool tengo que utilizar en cada momento. Luego tiene una conexión a un LLM y también en este caso tenemos gestión de memoria, porque estamos en un conversational chatbot, pues tienes que, al final el modelo tiene que saber que le has preguntado. Trabajando con múltiples MCP servers, lo que he diseñado también es una memoria un poquito inteligente. ¿Para qué? Pues para que cada respuesta, cada contexto que me viene de un MCP server, pues esté en una memoria diferente. No mezclemos lo que se suele decir churras con merinos, no, peras con manzanas. O sea, si me responde el MCP server de Google, pues no lo mezclo con aunque luego todo vaya en el contexto, pero a la hora de comunicarme con un servidor MCP, lo que he creado ha sido una memoria independiente. O sea, que al final, si tengo 3 MCP servers, pues tengo 3 memorias diferentes, aunque luego, y las gestiono de manera independiente. O sea, respuestas del MCP server
de Google no se mezclan con las respuestas de Perplexity, aunque luego sí se mandan todas juntas o como lo quieras tú definir. ¿Por qué lo he hecho así? Pues porque llega un momento que si estás interactuando durante bastante rato con el MCP Server, aquí se te monta un montón de información y que claro, vas a desbordar la ventana de contexto, sobre todo si estás trabajando con un LLM pequeño. Con lo cual, pues puedes implementar otras policies de qué cuántos mensajes, los últimos 3, los últimos 5, pues mandas en cada pregunta. Y por ejemplo, si ya has hecho 5 interacciones, 5 preguntas al LLM, pues seguramente la sexta ya no tiene mucho que ver con la primera, ¿no? Entonces, estas son estrategias de cómo utilizar las memorias en los chatbots. Ahora mismo yo solo lo que he implementado ha sido crear 3 memorias diferentes, cada una para hablar para guardar los resultados de lo que me mandan los MCP servers, y una global, digamos, donde mezclo todo, y esa es la que se le manda al LLM. Lo que os digo, desventaja de este approach es que muy rápido se te va a llenar el contexto y no vas a poder trabajar con el esto. Entonces, el siguiente paso en esta aplicación, por eso os decía antes que esto es una demo, y de la demo a la aplicación de producción final hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Entonces, pues aquí habrá que implementar seguramente, pues para que no se te desborde la ventana de contexto, una estrategia de que cuánta información mandar. Podrías pensar lo más simple, y una de las más simples es decir, bueno, solo manda las 3 últimas de esto, pero claro, imagínate de que estás usando mucho más una herramienta que otra. Entonces, pues claro, siempre estás mandando la información muy vieja, por ejemplo, en este caso del servidor de Google Search, y la que te interesa pues está en Perplexity. Entonces, pues puedes utilizar otras estrategias una vez que has consolidado toda la información en el esto, pues digamos que puedes utilizar las 3 últimas globales o las 8 o 10 últimas globales, en vez de utilizar las 3 últimas de cada MCP server. Eso tu propia digamos, el testeo que luego hagas del bot te va a decir cuál es la mejor estrategia. Esto no tiene una regla fija, también os lo digo, es muy complicado diseñar esta estrategia, esta policy, ya que bueno, no va a funcionar adecuadamente en todas esto. Es cierto es, sobre todo si estás trabajando con un LM grande, como puede ser el Cloud, el Sonnet o el GPT-4.1 o el Gemini, que estos modelos tienen una memoria de contexto una ventana de contexto muy grande, y que bueno, es difícil desbordarla. Pero piensa de que los usuarios pues de esto no son conscientes, y de que al final, y sobre todo si estás trabajando con documentos y le das esa posibilidad, que es algo que veremos también en un próximo vídeo, le pasas imágenes, documentos, vídeos, pues la ventana de contexto se te puede ir fácilmente fuera muy rápido. Bueno, tenemos scripts para generar las passwords, que son para los usuarios del sistema, generar los certificados, bueno, gestión ¿cómo se dice?, de iconos y toda la parte de UI, y cómo arrancar la herramienta, que en principio la vamos a arrancar con este script. Tenemos nuestro Docker container también para generar la aplicación, y luego tenemos una serie de componentes por los servicios que tenemos. Todo esto es la capa de orquestación, los componentes de nuestra UI, los utils, cómo manejamos la memoria, la gestión de asíncrona de las respuestas, el parseo de las tools también, los prompts, etcétera. Y como veis aquí tenemos como parte del propio cliente, tenemos el MCP server, que es el servidor de lo que llamo para hacer tagging. Y como veis, vamos a ver un momento
cómo se definen los recursos. Como veis aquí tenemos el server, que no es más que nuestro MCP. Si no le dices nada al MCP, el servidor va a arrancar con el protocolo STDIO, y ya veis aquí que en vez de crear un recurso tools, pues estás creando un listado de todos los recursos, y aquí pues veis está creando toda una serie de recursos MCP, y como veis estos recursos pues es todo lo que contiene el CSV, que puedes luego explorarlo y puedes hacerle una serie de preguntas a esto. Como veis, cargamos el CSV, y el CSV pues simplemente lo que hace es crear los recursos del sistema. Para leer el recurso pues tenemos otro. Estos son todo métodos estándar del protocolo MCP. Esto en vuestro entorno real pues luego lo adaptáis a lo que tenéis en vuestro entorno. Y aquí tenemos otro de los, ¿cómo se dice?, de los métodos que se utiliza, cómo manejar la lectura de recursos. Esto, cuando arranca el servidor MCP, es una de las primeras cosas que hace para luego poderlos exponer, ¿no? Aquí damos una serie de instrucciones. Aquí tenemos otro. Esto ya va encaminado al TAT, a los prons, que también tenemos otra función para poder listar los prons que tenemos en nuestro servidor MCP. Aquí tenemos el método estándar para obtener los prons, una serie de reglas, otro método para listar todas las tools, y luego tenemos el método estándar para llamar una tool. Esto ya es una función de soporte, y nuestra llamada a la inicialización, como veis, está en formato stdio. Tenemos nuestra configuración de nuestros servidores. Esto es, si visteis el vídeo anterior en el que hablábamos de todo, lo hicimos con la aplicación anterior con servidores SSE, en el cual teníamos tres servidores, pero todos estaban corriendo en stdio. Lo único que hemos tenido que hacer aquí en esta parte de cliente pues es modificar no hemos tenido que modificar nada, sino que añadir uno más, pero en este caso, en vez de transporte SSE, pues que utilice el transporte stdio. Y poco más aquí. Como veréis, una vez hecho la aplicación, vamos a ver dónde la tengo. Pues un segundo, y ahora continuamos. Bien, disculpar un poco el retraso, pero se estaba viendo de que se había acabado el crédito en Perplexity, y por eso me estaba dando un error una de las herramientas. Bueno, la aplicación, una vez que levantáis el proyecto Docker, pues os sale un look and feel como el que veis aquí, y entonces pues os autenticáis. Esto tenéis todas las instrucciones de cómo podéis crear la aplicación. Y entonces pues bueno, pues aquí tenéis una serie de, esto creo que lo tenemos que, esto viene todo de la, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar desde cero para que veamos. Voy a salirme de aquí, voy a bajar el Docker para que veáis cómo se hace. Que bajamos toda la aplicación, luego la vamos a levantar de nuevo para que tengáis una referencia también de cómo se hace. Aquí estamos quitando todos los containers. Esto, no obstante, como os digo, aquí los vamos a recomponer de nuevo
O sea, el Docker Compose Apps, vamos a crear la aplicación de nuevo, hacemos un build por si acaso y luego hacemos un detach para que nos devuelva el prompt. Para un segundito para que no sea demasiado largo. Bien, ya ha terminado. Ahora vamos a ir a nuestro Docker Compose. Sabéis que tenéis ahí vuestro MCP port. Si os vais al log, aquí está terminando de arrancar. Podéis ir a los contenedores individuales y ahora nos vamos a nuestra aplicación. El servicio de Perplexity no es barato, o sea que tenéis que tener un requerimiento bastante preciso para poderlo utilizar. En mi particular opinión, pero bueno, para eso los gustos están los colores, me gusta más el Firecrawler, pero bueno, como os digo, cada uno pues puede tener sus gustos. Ya os digo que se crearemos un vídeo para ver todos los. Bien, pues entonces aquí ahora mismo no hay nada conectado, os sale, tenéis una opción de chat, la parte de configuración, por defecto tenemos un par de modelos, de proveedores de modelos. Si queréis hacer algo más complejo, pues aquí he creado también una opción para poder manejar múltiples modelos. Tenemos Quick Setup, diferentes proveedores de modelos. Podéis testear en todo caso las conexiones. Todo se basa al final de tener las claves adecuadas en el fichero .environment que hemos creado. Podéis activar diferentes proveedores de LLMs y bueno, si tenéis la clave adecuada, que como hay muchos que no, pero bueno, lo he dejado todo preparado para ello. Podéis también cargar la propia configuración, importarla en el sistema. Luego tenemos las conexiones, aquí como veis tenemos los tres tipos de conectores. Como tengo un servidor STDIO poco particular, pues le hago aquí con una utilidad para testear que tenga todo el entorno correctamente definido. Si os recordáis, como esto se crea con ahí están los tres ya conectados y ya me hace un listado, un dashboard de todo lo que puedo utilizar. Y luego podemos ir a las tools. Como el STDIO al final es un proceso hijo que parte del MCP client que con el que se interacciona, pues depende cómo sea la configuración, pues tenéis que no solo satisfacer el entorno del MCP client, sino también el del hijo, que pueden tener, digamos, configuraciones diferentes. También sabéis que los clientes y los servidores pueden estar hechos en diferentes lenguajes, con lo cual cuando lanza el proceso hijo donde corre el MCP server, pues tiene que tener el entorno preparado. Si por ejemplo el MCP server está hecho en Node, en JavaScript, o está hecho en Rust, o está hecho en TypeScript o en .NET, pues todo el entorno de ejecución de ese proceso tiene que estar correctamente configurado en el proceso del cliente, si no te va a fallar. ¿De acuerdo? Por eso he hecho un poquito aquí el testing, aunque este MCP server está hecho en Python, es bastante sencillo de cumplir los requerimientos para lanzar el server. Si mezcláis los lenguajes, más complicado obviamente, pues porque definir correctamente el entorno de Node dentro de un entorno Python pues es más complicado. Para ello os recomiendo usar la herramienta UV, Universal Virtual Environment, que viene muy bien. Bueno, y ahora pues en la parte de tools pues hacemos un resumen de lo que tenemos disponible. Google tiene dos tools, Google Search and Red Page Perplexity, son dos búsquedas, una normal y otra avanzada. Company Tagging, que es una tool para mostrarme las categorías que tengo en este particular proyecto, y luego tenemos un resumen de todas las tools. Ahora vamos a ver esto funcionando. Por ejemplo, vamos a hacerle una pregunta para que busque en internet y vamos a ver qué ejecución tiene. Veréis aquí que ahora una vez que
ahora me estará intentando buscar. Si no le dices nada, pues lo que va a hacer es buscar va a entender el modelo. Como bien sabéis, ahora el bot está enganchado, pues en mi caso está enganchado a ver si os lo digo, ¿dónde está esto? Con el GPT-4o, si no me equivoco, configuración, a ver si lo digo aquí, Quick Setup, el proveedor que estoy utilizando es OpenAI y quitamos el Enhanced Mode y GPT-4o. Temperatura 1 más token 4096. Como veis aquí me ha utilizado el Perplexity Search Web para buscar una serie de tokens y me da, pues bueno, puedes hacer por ejemplo algo más sencillo. Le vamos a indicar que use Google, use Google to find recent news about climate change. Posiblemente no le tuviéramos que decir nada, directamente usaría Google, pero bueno, como veis aquí, ahora me está utilizando Google Search. Ahora podemos decirle analiza el contenido, para que veáis que también podemos trabajar en español. Ahora va a utilizar también el propio la propia herramienta de Google. ¿Veis? Read page. Ahora le vamos a decir que nos list all resources available in available. A ver si con esto simplemente nos lo da. Si no, pues podríamos buscar weather environment. No, aquí no. Espérate que vamos a hacer un segundito, que le vamos a hacer una pregunta un poco más concreta. Vamos a ver si con esto, que es algo más dedicado a lo que tengo en el propio ahí lo tiene, Share Source Category. Ahora me está usando una de las que tengo del MCP, que funciona a través de STDIO. Como veis, me está utilizando la tool correspondiente. A ver si esto no lo hace así. In resources, you have in resources. Esto también os da una idea de cómo. Aquí lo tenéis, ya me están enseñando lo que tengo en mis recursos, que es el fichero. Esto lo podéis, como os digo, es uno de los otros paradigmas de cómo se utiliza esto. Y ahora vamos a crear otro chat para preguntarle para utilizar el prompt que tengo predefinido, que he creado en el sistema. Esto os lo podéis, esto es algo particular mío, que está basado en lo que quiero hacer. Y ahora pues quiero que me categorice, que me haga un tagging de unas distintas compañías en base al prompt que le he creado en el sistema. Entonces le quiero que me clasifique estas compañías en base a las propiedades que tiene. Entonces le digo que busque tanto en Google como en Perplexity qué tipo de compañías son, qué es lo que hacen, y que luego me las clasifique en base a una serie de source. Entonces aquí ya me ha utilizado el prompt. No, como aquí solo estoy mostrando
el resultado, el PRO per se, no estoy, cuando se utiliza un PRO no lo estoy mostrando en el log de las en el log de la conversación, pero sí lo que veis es el resultado. Si analizáis cuando os creáis un PRO vosotros con vuestros propios requerimientos, pues podréis observar si lo que le estáis pidiendo es lo adecuado o no, o lo que se está respondiendo es lo que le estáis pidiendo en el PRO. No, en mi caso es exactamente lo que le estoy pidiendo. Y poco más hay con esto. Ya veis que no me quiero extender más allá de la hora, que si no se hacen los vídeos muy pesados, llevamos ya 59 minutos. No quiero pegarme más tiempo en el... Vamos a hacer, aquí está exactamente en el chat. Aquí está cambiándome al anterior. No quiero extenderme más, pues lo dicho, espero que os haya gustado el tema, que es un tema bastante interesante. Hemos visto unas cuantas cosas más de las que podemos hacer con MCP, pues con las tecnologías que estamos usando. Veremos más en detalle el tema de Perplexity en combinación con Firecrawler, ya que, bueno, pros y cons de ambas tecnologías, las dos sirven para lo mismo. Ya te da más cosas seguramente Firecrawler, pero lo dicho, dependiendo del caso de usuario que tengáis, pues os va a valer mejor una que la otra. Ya lo veremos en el próximo vídeo. Una cosilla antes de que nos vayamos. Aquí tenéis toda la ejecución de las tools. Y vamos a ver si aquí, en el otro, creo que no, en todo caso. Exactamente, aquí no hay tools que valgan. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, que lo hayáis encontrado interesante, entretenido y que os sirva para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, para lo que tengáis pensado usar este vídeo. Si es así, pues como siempre os digo, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, consideraos haceros miembros para tener acceso al código completo. Si no, bueno, solo tenéis acceso al vídeo que esté público. Si tenéis interés en el proceso completo, hay que hacerse miembro del canal, miembro de pago. Y lo dicho, en todo caso, espero que os haya entretenido el vídeo, que os haya servido de interés, pues para vuestro trabajo, para vuestro estudio, por cualquiera que sea la razón por la que veáis estos vídeos. Y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, hacer comentarios y compartir con amigos y colegas, y de esa manera me hacéis crecer en YouTube. Gracias, un saludo, hasta pronto.